Hola, bienvenidos a todos los que nos están viendo de forma asíncrona. Entonces, bueno, estamos ahorita solamente platicando, repasando cosas de la clase, viendo dudas de la tarea. Por si no lo saben, ya hay una tarea, está aquí en el Classroom. Aquí en tarea 1, ¿no? Este es el PDF, lo pueden revisar y si tienen dudas, por favor, por correo o por el Slack, ¿no? Aquí estamos en el Slack al pendiente de sus dudas. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase, dado eso. Y bueno, hoy vamos a ver un tema, pues, medio avanzado, pero que es necesario verlo tristemente antes de poder seguir adelante con los, con programas, con cosas de programación, ¿no? Hoy es 8 de julio, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy vamos a platicar de algo muy avanzado, pero no lo voy a hacer todavía. Mientras les voy a explicar que hoy vamos a platicar de algo que se llama enunciados, ¿no? Los enunciados les voy a llamar statements, que es el nombre en inglés, y las expresiones, pues obviamente son expressions. ¿Qué son los enunciados y qué son las expresiones, no? Entonces, una expresión es cualquier cosa que... En un minuto... perdón, una expresión es cualquier cosa que... Es cualquier cosa que evalúe a un tipo, ¿sí? Entonces, más bien es cualquier instrucción, bueno, más que instrucción, cualquier, bueno, vamos a poner instrucción que le demos al lenguaje, al intérprete, que se convierta, o también dicen, o evalúe algo que tenga un tipo bien definido. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que algo que esté sobre algo que tenga un tipo bien definido? Son expresiones, cualquier cosa que yo le dé al intérprete, que al final de cuentas se vuelva una cosa con un tipo, que se vuelva algo, o un número, o un booleano, o un string, o lo que sea, pero que tenga un tipo de esos, ¿sí? Que sea un tipo de esas cosas. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, vamos a poner ejemplos, ¿no? 45 al cuadrado, al cubo, perdón, más 9, ¿no? Esta es una expresión que después de hacer las operaciones, es una expresión, pues después de hacer las operaciones, se vuelve el entero. ¿Qué entero se vuelve? Pues a ver, está muy difícil, vamos a ponerle 4. 4 al cubo más 9 es 64 más 9, que se vuelve 73. Sí, todo claro hasta aquí de por qué digo que esta es una expresión. Sí. Bueno. Sí. Entonces, es una expresión, por ejemplo. ¿Qué otra cosa puede ser una expresión? Pues, por ejemplo, seno de 3.1416 más x, ¿no? Esto es una expresión después de hacer las operaciones. Acuérdense, solamente si
X está definido y tiene un tipo numérico, ¿no? O sea, si X es un número, pues esto se vuelve seno de pi, que es 0 más X, ¿no? La casi a X. Entonces puedo hacer las operaciones. Entonces vamos a ver expresiones más complicadas, ¿no? Por ejemplo, todas estas son expresiones numéricas, ¿no? Son expresiones que se vuelven un número. Pero, por ejemplo, 3 menor que 5 o 4 igual a 4 es una expresión que voy a llamar ahorita expresión booleana, que se evalúa a, esto es verdadero, ¿no? Porque esto es 3 menor que, esto 3 menor que 5 es verdadero y 4 igual a 4 es verdadero. Entonces esta es una expresión también, por ejemplo. Y por ejemplo, en Julia y en Python, vamos a ponerlo de las dos formas, ¿no? Hola, corchete 0.format, alto, es en Python, ¿no? Y esto en Julia, pues podría ser hola, alto, ¿no? Es una expresión que se evalúa a un string, ¿no? Al string hola, alto, ¿no? Entonces puede ser, es una expresión que se evalúa a ese string, ¿no? ¿Todo claro con esto de qué son las expresiones? Sí. ¿Seguros? ¿Nadie más? Bueno, entonces las expresiones son cualquier cosa que ustedes hagan y que se evalúe a un tipo, que después tenga un tipo definido, ¿no? Entonces, ahora ya vimos ejemplos de expresiones, vamos a ver cosas que no son expresiones, ¿sí? Print, hola, Aldo. Esto no es una expresión porque no tiene ningún tipo, ¿sí? No hay nada que se vuelva, no tiene ningún tipo. El objeto completo. Print, hola, ¿no? Entonces, print hola Aldo no es un tipo, no tiene ningún tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hola Aldo es un string, pero print hola Aldo solo es la instrucción de imprimir el string, ¿sí? Y eso no tiene por qué tener ningún tipo. No tiene por qué ser nada, no se evalúa nada. ¿Sí? No es como el string hola Aldo, ¿no? Eso sí es un string, es un objeto del lenguaje que manipulamos, etcétera, y tiene un tipo. Pero print hola Aldo solo es una instrucción, ¿sí? No es algo que tenga un tipo. ¿Queda claro este ejemplo de las cosas que no son expresiones? Sí, pero ¿qué es un tipo? Bueno, menciona tipo numérico, pero entonces hay otros. Pues es lo que habíamos platicado hace un rato, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a... Acuérdense que antes de que pasara todo este desastre que nos alejó muchísimo tiempo, platicamos de esto de, de que era una computadora y bla, 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 y cómo se representaban los números, ¿no? Y que los números tenían un tipo, ¿no?
eran enteros y les dábamos un tipo dependiendo con distintos nombres, ¿no? Dependiendo de cuánta memoria tuvieran, etcétera, etcétera, ¿no? Luego los reales, que les llamábamos flotantes y que también tenían tipos dependiendo de cuántos bits tuvieran, etcétera, 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 ¿no? Luego vimos que los símbolos también tenían un tipo, ¿no? Los símbolos se llamaban char, ¿no? Y vimos que las palabras eran strings, ¿no? También. Y bueno, platicamos de esto de los arreglos brevemente, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, sí, sí, todo el mundo se acuerda de cuáles son estos tipos, de los tipos que hay. Sí. Entonces, si quieren, lo podemos poner acá nada más, porque son breve recordatorio, ¿no? Entonces, hay los tipos divididos como cajitas de memoria donde guardamos cosas que se refieren objetos con una descripción igual. Son los siguientes, ¿no? Los siguientes en nuestros lenguajes. Entonces, vamos a hacer la tablita nada más. Este objeto. Tipo tiene. Como es en Python. Y como es sin tipo Python. ¿No? Vamos a ver la magia. Entonces vimos los números enteros. Se les llama en general ints, ¿no? Y en Python se les llama int, así en minúsculas. En Julia se les llama int 64, ¿no? Porque son de 64 bits. Los números reales se guardan en floats, ¿no? En Julia se llaman float con chiquito. Se llaman float 64, ¿no? ¿Qué más falta? Los caracteres. Además se les llama char, ¿no? En Python les llaman en Python no existen, son strings, ¿no? Y aquí les llaman strings, ¿no? String con mayúsculas. No, aquí sí existe el char, perdón. En Julia sí existe el char. Entonces, palabras. Se llama string de forma universal. Ahora sí aquí es string y aquí también es string. Ya por último, de hecho creo que iremos bien hasta arriba. Los booleanos, ¿no? Entonces les llaman en general boolean. En Python les llaman bool. Y le llaman bool con mayúsculas, ¿no? Entonces, para saber de qué tipo es una cosa, usamos los comandos type x en Python y type of de x en Julia. ¿Sí? ¿Todo bien con este recordatorio pequeñito? Sí, perfecto, gracias. Pues bueno.
Ahí están, ahorita vamos a ir a eso. O sea que esta primera mitad va a ser medio teórica, pero ya después vamos a ir a esto. Es más, de hecho, ahorita mismo vamos a ir. Entonces, hola Aldo no es una expresión porque no tiene ningún tipo, ¿no? Esto printa hola Aldo no se vuelve de ningún tipo. Entonces, eso no es una expresión. ¿Sí? ¿Qué otra cosa de las instrucciones que hemos visto hasta ahorita no es ninguna expresión? Pues, por ejemplo, hacer x igual a 45, ¿sí? Eso tampoco es una expresión porque no tiene ningún tipo. No significa nada el objeto completo x igual a 45. ¿Sí? Solo le dice a la computadora: x toma el valor de 45. Y ya. Por eso esas no son expresiones, ¿no? Miren, podemos poner esto acá si quieren y seguir viendo esto por acá. Nunca había pensado que esto era conveniente. ¿Sí les gusta esto o los confunde más? ¿O prefieren que vaya al mismo nivel? Yo, yo no tengo fallo, pero no sé qué opino. Bueno, pues como eres... ¿Qué pasó? Dime. Ah, no, que creo que sí está bien así. Vamos a dejar este acá y vamos a hacernos... Entonces, x igual a 45 tampoco es una expresión, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden saber más o menos rápido si algo es una expresión o no? Pues váyanse a PowerShell. Y dentro de PowerShell, por ejemplo en Python, todo lo que es una expresión se va a evaluar, ¿no? 4 menor que 5 va a regresar true, ¿sí? 4 al cubo más 9 va a regresar... Ah, bueno, aquí me equivoqué, acuérdense que la exponenciación aquí es 4 al cubo más 9 regresa a 33, ¿no? Entonces, todo lo que yo le doy una expresión, me lo regreso, ¿no? X igual a 45 no me regresa nada, porque justo no es una expresión, no se puede evaluar ningún tipo, ¿sí? Entonces, esto en Python se puede hacer fácilmente. En Julia pasan cosas extrañas, ¿sí? Perdón. En Julia, por ejemplo, si hago igual 4 menor que 5, me lo evalúa la expresión, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si hago 4 igual, x igual a 45, aquí sí me regresa el 45, ¿no? Como si esto sí fuera una expresión, aunque no lo es, ¿no? Esto tiene que ver con que Julia es un lenguaje más moderno y hay cosas extrañas, ¿no? Pero en principio esto no es una expresión porque no se evalúa ningún tipo, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Sí. Entonces, ya vimos que son las expresiones, ¿no? Ahora falta, pues, vamos a ver que son otra cosa que se llaman los enunciados. Entonces, ¿qué es un enunciado? Un enunciado es cualquier cosa, es cualquier instrucción, vamos a poner, que cambie el estado de la máquina, digamos, y ahorita vamos a ver cómo con eso, o la obligue, bueno, vamos a dejarla así que cambie el estado de la máquina, ¿sí? A hacer alguna cosa, ¿sí? Vamos a ponerle también, o que la obligue a hacer alguna cosa. O sea, un enunciado ya no es solamente algo que se evalúa a un tipo, sino un enunciado ya es una instrucción que lo que haga es cambiar el estado de la máquina, ¿sí?
no, o sea, que lo obliga a cambiar el estado de la máquina y que también haga una cosa, ¿sí? No solamente que haga una operación, sino que eso obliga a que el estado de la máquina o de la computadora cambie, ¿sí? ¿A qué me refiero con que cambie el estado de la máquina? A que cuando nosotros ejecutamos un enunciado, se hace una cosa y el intérprete cambia o la memoria RAM cambia o la memoria de alguna cosa cambia o el disco duro cambia o algo de la computadora en general cambia, ¿sí? Entonces, en general, cualquier instrucción que no se evalúe a ningún tipo va a ser un enunciado, ¿sí? Por ejemplo, print, ahora sí, Aldo, sí es un enunciado porque obliga a la máquina a imprimir algo en la pantalla y eso cambia su estado, ¿no? ¿Qué otra cosa si es un enunciado? Pues lo que estamos viendo la otra vez, ¿no? X igual a 45, sí es un enunciado porque obliga a la máquina a asignar memoria para guardar la variable X, ¿no? Para guardar en la variable X el número 45. ¿Qué otra cosa podría ser un enunciado? Por ejemplo, cuando hacemos readline, ¿no? O cuando hacemos parse, por ejemplo, ¿no? Se lo vamos a poner en Python. Entonces, y nuevamente obliga a la máquina a asignar memoria por dar la variable X, lo que resulte de operar float. ¿Queda claro qué es esto de enunciado? O sea, parece como que hay una dicotomía, ¿no? Entre que unas cosas son las expresiones, que todas tienen como que un tipo, o sea, son cosas que se vuelven de un tipo, y todo lo que no son expresiones, no, todo lo que no se vuelve de un tipo, es un enunciado, ¿no? Sé que esto está como ahorita quizás muy abstracto, pero ¿sí ven la diferencia? ¿O alguien tiene alguna duda o algo así? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una prueba así. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es la siguiente? ¿Qué es lo que les voy a poner acá? ¿Esto es un enunciado o es una expresión? Una expresión. Una expresión. Presión. Ahora, si tengo lo mismo, pero algo que estoy pidiendo de esto es que lo imprima, ¿esto qué es? Enunciado. 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 Enunciado, ¿no? Ahora vamos a extrapolarnos, ¿no? Vamos a hacer algo loco ahorita. Y imagínense que tengo una instrucción que todavía no les enseño, pero que se llama reemplazar y que lo que hace es quita el acento de la, ¿sí?
Se hagan de cuenta que tengo aquí cámara. Y le aplico esta cosa de cámara.reemplazar, que lo que va a hacer es cambiar el acento de la A por los que no tiene acento. ¿Sí? ¿Esto qué creen que sea? ¿Un enunciado o una expresión? Un enunciado. Ok, un enunciado. ¿Los demás qué piensan? Enunciado. Acuérdense, lo que va a Enunciado. hacer es regresarme el string que le quite el acento y pone esta cosa. Entonces, ¿todos dicen que es enunciado? Bueno, pues se equivocaron, porque ¿por qué esto no es un enunciado? Porque esto eventualmente tiene un tipo, ¿sí? Se vuelve el string cámara sin acento. Se reemplaza este acento con esta, pero regresa eso, regresa a la cámara sin acento. Ay, perdón, aquí entonces esto no puede ser un enunciado, esto es una expresión, ¿sí? Se vuelve cámara. ¿Sí? ¿Sí ven por qué tiene que ser una expresión? No, la verdad, no. Se supone que estaría cambiando algo en el estado de la memoria, ¿no? Sí, Como justo, pero reasignando. esto no cambia nada, ¿no? Porque no está guardando nada, no le estoy diciendo que esto es X o Y ni nada, simplemente está hace esta operación de que reemplaza aquí esta A por acento con esta A por acento y me regresa esto que se llama cámara, cámara sin acento. ¿Sí? Bueno, este fue un ejemplo igual medio pesado porque no conocen cómo se hacen estas cosas, ¿sí? Solo quise ponerles un ejemplo más difícil. A ver, pero por ejemplo, si esto se vuelve cámara, si esta cosa que está aquí es algo que eventualmente se vuelve el objeto, el string cámara, ¿qué sería esto que está aquí? ¿Se acuerdan? Esta de aquí se vuelve cámara sin acento. ¿Qué pasa si yo a eso lo guardo en una variable que se llama name? Esto que es todo esto en conjunto que se vuelve. Ahí sí estaría cambiando el estado de la memoria, ¿no? Esto sí cambia el estado de la memoria, ¿no? Entonces, esto sí que sería Enunciado. 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 Muy bien. Ok, entonces ya están, cambia el estado de la memoria o hace cosas, pero no se vuelve de ningún tipo, ¿no? Puede que haga instrucciones y todo, pero no se vuelve de ningún tipo. Esto hace instrucciones y sí se vuelve de un tipo, se vuelve el string cámara, ¿no? Entonces, bueno. Entonces espero que con este ejemplito ya haya quedado un poco más claro qué es esto de los enunciados y las expresiones. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Ok. Entonces, vamos a pasar a un tema que es que es medio avanzado, pero por razones de la vida se los tengo que enseñar desde antes, ¿sí? Que más que hacia el final, como es como me gustaría. ¿Sí? Entonces vamos a platicar de algo que son las funciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una función en un lenguaje? Entonces, muchas veces hay procedimientos que vamos a querer repetir o hacer varias veces en nuestro programa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería uno que nosotros luego queremos hacer muchas veces? Leer un dato y convertirlo
a float, o convertir un número de radianes a grados, etc., ¿no? Entonces hay muchas instrucciones que nosotros vamos a querer hacer varias veces, ¿no? No solo una vez. Entonces, si nosotros queremos hacer instrucciones varias veces, por ejemplo, imagínense, vamos a ver un ejemplo donde yo quiero convertir varios números de radianes a grados, ¿no? Vamos a hacer rad a deg.py, por ejemplo. Entonces, imagínense que yo quiero convertir un número de radianes a grados, ¿no? O varios números de radianes a grados. Entonces, por ejemplo, pues nuevamente, ¿no? Algunos comentarios. Convierte de radianes a grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues convierte dos números. Lo voy a poner. Vamos a poner el primer número A. De hecho, todo esto sería mejor ponerlo en un print, ¿no? Para que lo vea también el usuario. Entonces, lo primero que le pido es que me dé el primer número, ¿no? Acuérdense, ahorita sin acentos, sin nada más, para que pueda funcionar bien esto. Entonces, vamos a ponerle el primer número num1, el string de num1. ¿Quién va a ser? Pues va a ser, ¿cómo leemos datos en Python? A ver, díganme. Input. Input, ¿no? Y ahora, ¿cómo convierto ese string en un número real? Con float. Float, ¿no? Muchas gracias. Y ahora, ¿cómo lo paso de radianes a grados? Con una 180 regla entre de pi. Lo multiplico por 180 entre pi, ¿no? Entonces, como voy a necesitar la pi, importo la librería de math, ¿no? Para que hemos visto la clase. Grado 1, entonces voy a volver a hacer num1 por math.pi con regla 3 entre 180, ¿no? Entonces ya convertí en primer número, ¿no? Ahora lo que podría hacer es, vamos a imprimirlo, ¿no? El valor en grados es... ¿Cómo le hago para que lo pueda poner aquí en el string? Vamos a ponerlo así, ¿no? El valor es tantos grados. ¿Cómo le hago para poner aquí algo que después me lo permita que se convierta en este número de grado? Era con ent, algo así, ¿no? Pues lo habíamos visto en la clase pasada, nos vamos a abrir el cuadernito para recordarlo. Era esto que le llamábamos interpolación de strings, ¿no? Ah, sí, sí. Que lo que permitía hacer en Python era reemplazar esta cosa que está aquí por este que está acá, ¿no? O sea, esto que está aquí se iba a reemplazar por lo que hubiera dentro de X, ¿no? Vamos a correr este ejemplo. Si quieren con esta X igual a 45. Entonces, el string que dice el ángulo vale, pongo corchete 0, punto format X, el ángulo vale 45, ¿no? Voy a poner aquí grados. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿cómo le hago acá para que me lo imprima igual? Pues le pongo también aquí las llaves, ¿no? 0, punto format, ¿y qué va dentro de los paréntesis del punto format?
La variable. Bueno, Grado 1, ¿no? La variable. Perfecto. De ¿Era la, clarísimo esto? bueno, de la ecuación no era al revés. No es Sí. 180 entre pi. La ecuación está mal, perdón. No es pi entre 180, sino 180 entre pi, ¿no? Entonces ya lo tenemos así. Entonces, si yo quisiera que también me leyera un segundo número, ¿qué tengo que hacer? Esto ya me convirtió en un número, ¿no? El num1 de radianes a grados. Pero si yo quisiera que convirtiera a otro número, Pues se repetiría el proceso. habría que volver a hacer todo lo mismo, ¿no? Entonces, tip número 1 de la vida de la programación. Cuando tenemos que volver a repetir algo y no sabemos cómo hacerlo de otra forma, ¿cómo lo hacemos? Copiando y pegando, ¿no? Bueno, si quieren aquí vamos a escribirlo para que se acostumbren a escribir las cosas. Pues ahora vamos por el segundo, ¿no? Dame el segundo número. ¿Y ahora quién va a ser? Va a ser num2 string. Va a ser el input. Vamos a añadir igual un comentario, ¿no? Vemos un segundo número. Luego num2 pues va a ser convertir esto en flotante. Y grad2 va a ser num2 por 180 entre math.pi. Y pues lo volvemos a empezar, ¿no? Print. El valor es no, punto format. Aquí ponemos el grado. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda con lo que hace nuestro programita? todo bien. Entonces vamos ahora sí a correr, ¿no? PowerShell. Me tengo que ir hasta la carpeta donde estoy, que está muy lejos en mi caso. Esencia, ustedes son algoritmos computacionales de 2021, y es una clase Aldo. Aquí hago mi ls, no me apareció nada, ls otra vez, y aparece aquí que está mi programa RAD-ADEG, ¿no? Aquí no me aparece la bolita, o sea que está guardado, entonces lo puedo correr simple y sencillamente. ¿Cómo lo corremos? Python, RAD, y con que ponga RAD y presione Tab, me lo autocompleta. Entonces, ¿cuál es el primer número que vamos a convertir de radianes a grados? Pues el más fácil, pi, ¿no? 14, 15, 92. Me regresa, ¿no? El valor es 179.99 no sé qué grados. Casi 180 grados, ¿no? ¿Cuál es el segundo que vamos a convertir? Pues vamos a ver cuánto vale un radian, por ejemplo. Me regresa 57.29, ¿no? Que es casi lo que vale un radian. Entonces nuestro programa funciona y nos hace esto de la conversión, ¿va? Entonces, antes de que vayamos a ver cómo hacerle para no tener que volver a repetir todo el código que hace estas dos operaciones, quiero que por favor ustedes pasen este programa a Julia. ¿Sí? Hagan el equivalente de este programa en Julia. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, pues, lo único que tienen que saber es cómo se hace la interpolación de strings si quieren también en Julia. Entonces, pues les dejo esto y ahorita regreso, ¿va? Me tardo 5 minutos.
O más bien, ¿les parece bien si nos vemos todos ahorita? Pero bueno, ¿ya sí lograron pasar el programa Julia todos? Sí, Ok. Entonces, no lo voy a hacer. O sea, les toca... ¿Sí les gusta la dinámica de hacer los dos lenguajes? ¿O sienten que solo los confunde más? pues para mí está bien. Es que yo siento que son tan parecidos que sí vale la pena enseñar los dos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Sí, Va, pues vamos a seguirle dando entonces. Ok, pues, ya vieron cómo hacerlo, etcétera, etcétera, y ya vieron cómo hacerlo con Julia. Entonces, ya vemos que este programa es sumamente repetitivo, ¿sí? O sea, para los dos números hacemos lo mismo. Los leemos y los multiplicamos, ¿no? Perdón, vamos a revisar lo que les decía. Entonces, las funciones lo que nos permiten hacer es justo evitarnos eso, ¿sí? Las funciones lo que nos permiten hacer es evitarnos tener que escribir código varias veces y agruparlo todo en un solo enunciado, ¿sí? Entonces, las funciones nos permiten agrupar en un solo enunciado varias operaciones, ¿sí? Y así, y de hecho en un solo enunciado, en un solo, más bien en un solo, en una sola expresión o un enunciado, varias operaciones, porque las funciones pueden ser expresiones o enunciados, ahorita vamos a ver eso, y así no tener que volver a escribir código que vayamos a repetir, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto de funciones? Pues chéquense lo que vamos a poner por acá. Entonces, voy a escribir lo siguiente. Def rad a grad, ¿sí? Y aquí le voy a poner entre paréntesis número, ¿sí? Voy a hacer esto más abajo para que no esté. Entonces, vean cómo en cuanto yo escribo def, esto cambia de color, lo que significa que esto lo reconoce, ¿sí? Entonces, def radagrad lo que quiere decir es, en esta cosa de radagrad, voy a agrupar, o esto va a representar a un montón de instrucciones, ¿sí? Va a agrupar un pedazo de código. De hecho, es igual otra forma de decir, de explicar una función de forma sencilla, ¿no? De forma coloquial, una función agrupa varias líneas de código en una sola instrucción, ¿sí? Entonces, miren, yo voy a hacer aquí def radagrad de número, ¿no? Entonces, en Python le tengo que poner al final los dos puntos. ¿Sí? Le pongo los dos puntos y vean que cuando presiono Enter, esto sucede. Ahora hay un espacio, ¿sí? De hecho, hay 4 espacios entre el inicio como que de la línea y donde yo puedo escribir, ¿sí? Vamos a verlo otra vez. Entonces, si presiono borrar, si presiono backspace, no borra espacio por espacio, borra los 4 por conjunto.
Entonces, ¿qué es esto que está pasando aquí? ¿Qué es esta cosa qué son este espacio, qué es este espacio más largo que está aquí? Bueno, esto es una tabulación, ¿sí? Es algo que se obtiene con la tecla Tab. Entonces, por ejemplo, si presionan aquí Tab, van a ver que les hace estos espacios grandes, ¿sí? Si lo borran, se borra el espacio completo. Todos pueden hacer esto ahí en el lenguaje. Entonces, bueno, estas son tabulaciones y son importantes, ¿sí? Son muy importantes en Python. Entonces, siempre tienen que recordar que cada que hagan una función, se tiene que poner este espacio, ¿sí? Tiene que existir este espacio de la tabulación. Y ahorita van a ver por qué es importante. Entonces, esta función de radagrad, vamos a poner aquí un comentario para explicarla. Función para pasar un número de radianes a grados. Entonces, ¿qué debería hacer esta función de radagrad? Convertir ese número de radianes a grados, ¿no? Entonces, ¿cómo eran los grados? ¿Cómo se hacía la conversión? Hola, muchachos, ¿están por ahí? Se multiplica por 180 y se divide entre pi. Número por 180 entre... ¿no? Entonces, yo después de esto lo voy a poner aquí, return grados. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de esto? Ah, bueno, y vean que fuera de esto, yo voy a poner el código como estaba aquí. Fuera de, ya sin este espacio de tabulación, ya en el nivel. ¿Qué quiere decir esto que estoy definiendo? Esto que estoy definiendo quiere decir que en esta variable o en este identificador de radagrad, esto va a ser una instrucción así como print, ¿sí? O como float, no sé qué. Pero lo que va a hacer es que yo le voy a dar una variable que se va a llamar número y dentro de eso voy a definir algo que se llama grados, que va a ser número multiplicado por 180 entre pi y me va a regresar con esta palabra return. Le digo que me regrese esto de grados. ¿Qué quiere decir return? Quiere decir que esto se evalúe a lo que es grados. O sea, que esto se vuelva una expresión, ¿sí? Con esto de return, que se vuelva una expresión evaluada en el valor de grados, ¿sí? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, radagrad de pi, me va a regresar justamente, va a hacer esto, grados es igual a número por pi y va a regresar a grados. ¿Sí? O sea, esto se va a volver algo que va a hacer la conversión automáticamente. ¿Queda más o menos claro qué es esto que estoy haciendo? Entonces vamos a hacer, vamos a ver cómo lo puedo leer. Noten que aquí puedo reemplazar entonces esto de grad igual a num1 por esto. Lo puedo poner simplemente así. Rad a grad. De num1. ¿Sí? Y lo mismo aquí en la otra operación.
De hecho, vamos a hacer otra versión de esto para que no se confunda. Porque me gustaría que tengan las dos versiones. Vamos a poner otro que se llama radagrad func, ¿no? Y olvídense de esto por acá, no importa. Y aquí está esto. Entonces aquí habíamos puesto radagrad de num1, ¿sí? Aquí vamos a poner lo mismo. Grada rad de num2. Entonces, vamos a correr los dos programas para que vean lo que pasa. Entonces, vamos a correr radagrad func. Entonces, nuevamente le va a dar 3.141592. El valor es ese, y luego vamos a darle 1 y nos manda aquí un error, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí puse mal la función. Grad a rad no está definido, es al revés. Rad a grad, ¿no? Y es justo lo que aquí me dice. Noten que cada que ustedes corren código y tiene un error, justo hace este favor de decirles dónde está el error, ¿sí? Aquí dice radagrad en la línea 17. ¿A dónde está el error? Entonces vamos a cambiarlo aquí. La línea 17, vengo y lo muevo. Entonces ya, en cambio, lo guardo para que no esté la bolita acá. Y ahora sí, ¿no? El primer número nuevamente que sea 3.141592. Segundo que sea 1. Ahí está el número total. Entonces funciona exactamente igual que el otro que teníamos, ¿sí? Pero ¿qué ventaja tiene? Tiene que ahora ya tengo aquí lo que yo quiero hacer, ¿sí? Que ya lo puedo agrupar bajo un número. Ya no tengo que repetir aquí el num por no sé qué, lo que sea, ¿no? A lo mejor y no parece gran ventaja porque se sigue viendo igual, sigue siendo como una línea entera de operación, ¿no? Como que en ese sentido no se ve como una gran ventaja, ¿no? Pero vamos a definir otra función que sí lo haga parecer una gran ventaja, ¿no? Entonces vamos ahora a definir. ¿Qué otra operación hacemos que es muy repetitiva? ¿Qué otra operación en este programa hacemos que la tenemos que hacer 2 veces y que se ve que es como muy repetitiva? La de convertir. Lo de convertir a... Bueno, así La de leer, ¿no? La de leer los datos. Todo este proceso, ¿no? Leer y convertir. Entonces vamos a hacer una función que se llama así. Leer y convertir. Así que aquí le voy a poner lo que se llama mensaje. Entonces pongo los 2 puntos y luego entra con la tabulación, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, por acá. ¿Qué va a hacer este mensaje? Pues nuevamente, lo primero que va a hacer es print mensaje, ¿sí? Luego, ¿qué va a hacer? Después de que imprima un mensajito, que es esto, que es el equivalente a este de dame el primer número, pues vamos a hacer una variable que se llama var string. Entonces vamos a poner, si quieren, numString, que es igual a input, ¿no? Luego de eso,
pues lo vamos a convertir a num igual a float de numString. Y ya por último, vamos a hacer que regrese num. Que toda esta función se evalúe en num, que al final todo esto se convierte en num. ¿Sí? Cuando yo escriba leer y convertir aquí un mensaje, se convierte en num. Vamos a poner un comentario para que quede claro. Función para convertir un número, para leer y convertir un número. Un número y pasarlo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sustituiría leer y convertir? Leer y convertir ya me imprime un mensaje. Ya me, así lee la variable, ya la convierte en float y me la regresa. Entonces, yo puedo directamente aquí definir num1 igual a leer y convertir. Y aquí le pongo el mensaje que sea, dame el primer número, ¿no? Porque esto que está aquí dentro de los paréntesis, esto que tiene aquí afuera las funciones les llama identificador. Y esto que tiene aquí es el parámetro o argumento, ¿sí? Esto es algo que yo le doy a la función, que en este caso lo opera, y en este caso igual lo opera, que lo voy a imprimir, ¿no? Que es una clase de operación. Entonces, cuando yo diga leer y convertir se va a convertir en todo esto. Imprimir el mensaje, hacer el numString, el leer y convertir, asignarlo a numString. Luego convertir ese numString a un num, digo a un float y asignarlo a num, y después volverse ese num. Entonces, entiendo que esto quizás está medio acelerado, pero ¿queda claro entonces a qué se refiere esta sintaxis? ¿Qué estamos haciendo con esta sintaxis? Sí. Entonces, vamos, ahí lo ponemos y luego lo ponemos también acá, ¿no? Ponemos acá num2, leer y convertir. Noten cómo nuevamente Visual Studio Code es un buen editor y en cuanto escribo leer, me aparece aquí la opción de usar la función leer y convertir que yo ya definí. Le pueden dar clic, por ejemplo, y se los autocompleta. O hacerle como yo y presionar Tab, igual que en la terminal, y se los autocompleta. Entonces, ahora nuestro programa que hace, pues, num1 es leer y convertir esto, ¿no? Leer y convertir con este mensaje. Luego, grado 1 es radianes a grados del num1, ahí me lo imprime, ¿no? Entonces, vamos a correrlo. No está bueno. Vamos a salirnos. Con control C, cuando están aquí en la terminal, se salen de un programa. Les dice esto de keyboard interrupt. Así lo cierran desde la terminal. Entonces, aquí nos dice a la vuelta que no está guardado, ¿no? Entonces hay que guardarlo con control S. O control G, dependiendo de su configuración. Entonces, estamos acá. Python, radagrad. El primer número, pues nuevamente es nuestro 3.1416.92. 3.1415.92. 180 grados y el segundo número es 1, que son 57 grados. Entonces sigue funcionando exactamente igual el lenguaje. Digo, el programa. ¿Qué otra cosa nosotros podríamos agrupar en una función que se ve medio repetitiva? La de print, ya el resultado final. Este último, ¿no? Entonces vamos a ponerle def print formatear, ¿no? Vamos aquí el num, ¿no? Porque esto va a depender de un. ¿Qué va a hacer esto?
esto va a ser print el valor es 0 grados, ¿no? Punto forma. Entonces, vean qué tiene de diferente esta función de acá. Ya voy a cerrar esto. Ahorita lo vamos a abrir. ¿Qué tiene de diferente esta función con la de los demás? Esta tiene que regresarme algo, tiene que volverse una expresión para evaluar algún valor de lo que está sustituyendo. No. No, ¿no? Porque lo único que queremos que esta función sustituya es esto que está aquí. Y esto es un enunciado. ¿Sí? Esto que está aquí es un enunciado. Entonces, como yo hago una función para sustituir un enunciado, pues esta función también va a ser un enunciado. No se va a evaluar a nada. ¿Sí? Entonces, por eso no tiene return. Y aquí puedo poner comentario. No le ponemos return. Porque esta función es un enunciado. Solo cambia el estado de la máquina. Déjenme formatear mejor esto. Solo cambia el estado de la máquina y no hace nada nuevo. Y no se vuelve un objeto de algún. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, nuevamente utilizamos esto de print formateado para reemplazar estos que están por acá, ¿no? Entonces, en lugar de tener esto de print, el valor es tantos grados. Aquí me faltan unos puntos, perdón. Lo borramos. Le ponemos print formateado. No. Porque acuérdense, cada que yo pongo, bueno, no, perdón. Cada que yo pongo este print formateado, se va a ejecutar todo lo que está dentro. Igual que cuando pongo radagrad, se va a hacer todo esto que está aquí. Y cuando pongo leer y convertir, se va a hacer todo esto que está aquí. ¿Sí? Entonces lo pongo acá y también lo pongo acá abajo. ¿Todo bien hasta acá? ¿Queda clarísimo qué es lo que estamos haciendo con estas cosas? Ya, sí. Entonces vamos a correrlo, nada más para que lo vean, ¿no? Nuevamente lo corro. 3.14.15.92. Aquí me mandó un error, ¿no? Y es porque el print formateado debería ser sobre grad, ¿no? Sobre los grados 1. Y también es sobre los grados 2. Perdón, una disculpa. Voy a cerrarlo. Y vamos a correr. El primer número es 3.141592. Es que no lo guardé, perdón. Ahora sí ya lo guardé. A ver si me salgo otra vez. Y ahora sí la tercera es la vencida. 3.141592. 180, 1, 57.29. Entonces, funciona exactamente igual. ¿Qué ventajas tiene hacer esto de poner las cosas dentro de funciones? Bueno, la primera ventaja que tiene es que si yo, por ejemplo, quiero cambiar el mensaje a que ya no, yo si quisiera cambiar este último mensaje a que ya no fuera
el valor es tanto en grados. Vamos a abrir el otro programa para comparar, ¿no? ¿Qué ventaja tiene la versión con funciones o la versión de las funciones con la otra versión? Pues como que en principio nada, ¿no? En principio hasta se ve más fea esta porque se ve mucho más larga. Parece ser más larga, ¿no? Y es más larga. Dijimos que hicimos esto para agrupar, pero esto se hizo más largo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto tiene varias ventajas, ¿no? Supónganse que por alguna razón yo quisiera que este mensaje en lugar de grados, pusiera grados de compás, ¿sí? Entonces, si yo quisiera cambiar esto de grados por grados de compás, en este programa, ¿qué tendría que hacer? Tendría que escribir aquí grados de compás y luego grados de compás, ¿no? Tengo que modificar dos cosas. Pero si yo aquí modifico solamente grados de compás en la función, ya va a funcionar para ambos, ¿sí? Porque ya lo que estoy haciendo sobre ambos va sobre la función y ya no va sobre cada uno. Ya no son instrucciones individuales, ya es la misma instrucción para ambos. Entonces, si quiero que la instrucción sea distinta, pues conviene. Ah, ok, ok. ¿Sí ven esa ventaja? Ujú. O por ejemplo, si yo quisiera que en lugar de multiplicar por 180 multiplicara por 90, pues aquí simplemente cambio la función. Y ya va a cambiar para todos, ¿sí? Ya va a cambiar para cada que la corra. En cambio aquí tengo que ir una por una. 90, luego 90, etcétera, etcétera, ¿no? Que a lo mejor ahorita no se ve muy distinta la mejora porque solo son 2 veces, ¿no? Pero imagínense que tuvieran aquí un tercer número. Y bueno, cambiamos todo, ¿no? Este es el 3, 3, 3, 3, 3, es el 3, ¿no? Entonces, ya con 3 números, ya ir modificando este a 90, por ejemplo, pues ya se empieza a volver tardado, ¿no? Mientras que aquí ponerle un tercer número, nada más, o sea, igual se vuelve medio tardado de leer y convertir. Dame el tercer número, ¿no? Grad 3 es igual a rad a grad min 3. Y luego print formateado. Grad 3. Entonces, igual aquí añadimos líneas, lo que sea, pero ya se ve que empezar a editar y a cambiar las cosas que hacemos, se empieza a volver mucho más rápido aquí que acá, ¿no? O sea, por ejemplo, si vuelvo a poner el 180, aquí nada más lo vuelvo a escribir y ya quedó para todos. Pero en cambio, para volverlo a regresar a 180, aquí tengo que ir con este, y luego con este, y luego con este. ¿Sí? ¿Ven esas ventajas? Sí. Ok. ¿Qué pasa si quito las tabulaciones? ¿Qué pasa si digo, Aldo, no me gustan las tabulaciones, este espacio se ve raro, no sé qué onda, lo voy a quitar? Entonces vean cómo luego me marca aquí un error. Entonces si le quito las tabulaciones y lo intento correr, me manda un error, ¿sí? Aquí me dice, tu archivo tiene un error en la línea 4, que es esto de aquí. Me dice, hay un indentation error, expected an indented block. Eso básicamente quiere decir que necesita la tabulación, ¿sí? Que si no tiene la tabulación no entiende a qué se refiere.
Entonces ya, le ponemos la tabulación. Y ya no se queja de nada, ¿no? Vamos a darle, por ejemplo, a pi medios, que es 1.57, no sé qué más, ¿no? Que es casi 90 grados. ¿Queda clarísimo cómo hacer esto de las funciones en Python? Sí. Bueno, eso espero porque van a tener que utilizarlo mucho, ¿no? Entonces, para enseñarles, les tengo que enseñar la sintaxis de las funciones en Julia. Entonces voy a hacer aquí grad func, ¿no? .jl. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo defino una función? Nuevamente, una función para pasar un número. Pero ya es a grados. Pues aquí defino, aquí la sintaxis es distinta, ¿sí? Aquí le pongo function, espacio. Entonces, nuevamente, function se pone en azul, ¿sí? Entonces, function está en azul. Luego de ¿qué pongo de function? Pues igual, grad, paréntesis, ¿sí? Y pongo un número. Entonces, aquí no necesito ponerle puntos, 2 puntos, ¿sí? Aquí no hacen falta los 2 puntos. Si presiono Enter, vean que en automático me pone la tabulación, ¿sí? Y eso quiere decir que en automático estoy bien dentro de una función. Reconoce esto que estamos dentro de una función y que queremos hacer una función. Entonces, aquí básicamente pues hacemos lo mismo. Tenemos grados, es igual a número por 180 entre pi, ¿no? Y le ponemos igual, return grados, ¿sí? Sin embargo, la diferencia en la sintaxis es que para cerrar una función, aquí sí tengo que ponerle end, ¿sí? Si no le pongo este end, no va a entender que la función se acaba ahí, ¿sí? O sea, aquí para acabar, aquí para decirle se acabó la función, quito las tabulaciones, ¿no? En cuanto borro la tabulación, ya sabe que está fuera de la función. Si sigue la tabulación, está dentro, pero si la cierro, ya sabe que salió. En cambio, aquí para saber que salió de la función, le pongo el end, y ya con el end sabe que estoy fuera de la función. Entonces, bueno, esa es una función que necesitamos, ¿no? La otra es la de esta de leer y convertir. Finalmente toma como argumento o como parámetro un mensaje. Imprime con println. Le das a numString igual a readline. O num, pues ¿quién va a ser? Va a ser que se vuelva un float 64. Numstring. Al final que regrese num, ¿no? Y salgo de la función. Por último, pues ponemos print formateado. Número, ¿no? Haga print en grados es cómo hacer la interpolación de strings aquí con signo de pesos. No. ¿Va? Entonces, esta es la sintaxis para hacer función, ¿no? Aquí es def, el nombre de la función, paréntesis, 2 puntos, todo esto, y cierro con saliéndome la tabulación. Aquí es function, todo esto, el nombre de la función, el identificador de la función, los argumentos, sin 2 puntos, y al final pongo end, ¿no? Entonces, bueno, hacemos eso, y pues nuevamente hacemos lo que hacíamos hace rato, ¿no? Nuestro primer número. Ahora vamos a poner aquí 20, ¿no?
este programa convierte dos números de radianes a grados. Entonces, ¿quién va a ser mi num1? Pues mi función, ¿no? Primero, leer y convertir. Nuevamente, vean cómo aquí también me identifican, ¿no? Leer y convertir, dame el primero. Lo grad 1 va a ser rad a grad de num1. Y al final le pido que me haga el print formateado de num, perdón, de grad 1, ¿no? Entonces, ya está guardado, ¿no? Ya me aparece aquí en mis archivos. Vamos a correrlo. Vamos a ver nuevamente 3.141592. Me imprime casi los 180 grados, ¿no? Vuelvo a correr y le doy 1. Me imprime los 57. Se vuelve a correr y le doy pi medios, que es 1.57. Ahí están los casi 90 grados. ¿Alguna duda? No. Entonces acuérdense. La sintaxis para definir funciones es este va a ser nuestro ejemplo de siempre, ¿no? Python def rad a grad. No. Bueno, grados, vamos a ponerle num por, aquí lo voy a poner de otra forma, 180 entre 3.141592, ¿no? Funciones en Python es eso, ¿no? La sintaxis para definir funciones en Julia es function grad sin los dos puntos y con length, ¿no? Vamos a dejarlo igual para que no haya bronca. Entonces, los espacios grandes que aparecen se llaman tabulaciones, ¿sí? En Python son muy importantes porque vamos a ver igual negritas. Cuando ya no hay tabulación, ya nos salimos de la función. Una tabulación se crea con la tecla Tab. Bueno, pues esto creo que es todo. Bueno, nada más por último, ¿no? Si una función tiene return al final, se vuelve una expresión, pues se evalúa a un tipo. Si no tiene, entonces es un
enunciado. Pues solo realiza operaciones que cambian el estado. ¿Alguna duda? Creo que por ahora no, Aldo. Bueno, pues si nadie tiene ninguna duda, entonces les propongo que nos veamos la siguiente clase, que es el martes. Solo una pequeña duda. Ajá. ¿Para la tarea podemos usar funciones o solo podemos No. usar lo que vimos hasta la tarea? Lo que vieron hasta antes de quejar la tarea. Ok, gracias. Otra duda sobre la tarea también. Del ejercicio 1, ese, ¿cómo se lo mandamos? Pues pueden escribir igual un PDF, pueden escribir en Word o el editor donde quieran, lo que sea, y guarden ahí un PDF y súbanlo Ah, dentro ok, de ok. su carpeta esta comprimida, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, es momento de despedirnos. Gracias, hasta luego.